En este tema vamos a introducirnos en el estándar XSL. Puedes navegar rápidamente por los contenidos de este tema usando el acceso a los capítulos en los controles del vídeo. Además, en la caja de descripción también tienes el enlace al dossier de este tema con los enlaces, referencias y extras que iré mencionando a lo largo del vídeo. XSL son las siglas de Extensible Style Sheet Language, es decir, un lenguaje de estilización para XML. ¿Vale? Extensible como en Extensible Markup Language que veíamos en el tema de repaso de XML. El estándar XSL engloba varias tecnologías que están, como os digo, dirigidas a la gestión de documentos XML. En este curso vamos a ver 3 de los lenguajes de este estándar. Veremos XSLT por un lado, que es un lenguaje que nos permite realizar transformaciones en documentos XML. Veremos XPath, que nos permite navegar estructuras XML. Y veremos también XQuery, que es un lenguaje orientado a realizar consultas similares a las que realizamos en una base de datos, pero en este caso aplicadas a documentos XML. ¿Vale? Vamos a centrarnos primero en XSLT. XSLT son las siglas de XSL Transformations, es decir, transformaciones XSL. Esta tecnología, este lenguaje, nos permite acceder a todos los contenidos de un fichero XML y manipularlos mediante la programación. Para acceder a estos contenidos lo que utilizamos es el lenguaje XPath, que es un lenguaje específico para lenguajes de marcado y por lo tanto nos permite acceder con rapidez y precisión a cualquier dato que necesitemos de un documento XML. Lo que hacemos es transformar un documento XML en otro documento marcado, que puede ser pues XML o HTML, etcétera, lenguajes de marcado. En este tema lo que vamos a ver es cómo usar XSLT para transformar ficheros XML en ficheros HTML con el objetivo de proporcionar una visualización a nuestra información en XML. El XML del que vamos a partir es el que elaboramos en el tema de repaso de XML. ¿Vale? Y para estas transformaciones XSLT se toma un documento XML de base y un documento XSL que define la transformación que deseamos hacer. Esos dos documentos se introducen en un procesador XSLT que es el que convierte ese XML con las instrucciones del XSL en el archivo de salida en el lenguaje que nosotros hayamos indicado. ¿Vale? Lo que hay que tener claro es que para realizar esta transformación vamos a necesitar un procesador de XSLT, ¿de acuerdo? Igual que nosotros podemos pasar nuestro XML por una aplicación que diseñemos en un lenguaje como Python y operar con él, hacer transformaciones y edición y todo tipo de manipulación del contenido, el procesador de XSL lo que hace es leer el archivo XSL y actúa siguiendo las órdenes que nosotros hemos indicado utilizando las etiquetas estándar de este lenguaje. Siguiendo esas instrucciones, genera el nuevo documento de marcado. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, vamos a crear nuestro documento XSL. Aquí estoy en Oxygen, estoy, como veis, en el proyecto que estamos manejando durante todo el curso. Tengo aquí abiertas mis partidas en bruto. Y entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo documento de formato XSL. Como siempre, vamos a la opción de crear nuevo documento, busco XSL y aquí me aparecerá XSL Style Sheet. Esto es lo que nos interesa. Bien. Para el desarrollo de este tema es importante que hagamos un par de ajustes en esta ventana de diálogo. Mirad, lo primero, evidentemente vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner partidas.xsl, ¿no? Que es como el nombre estándar que le estamos dando a todos los archivos de nuestro proyecto. La segunda customización que tenemos que hacer es la siguiente. Vamos a pulsar en Customize y vamos a asegurarnos de que la versión de la hoja de estilo sea la versión 2.0. ¿Veis? Aquí está marcada la versión 2.0. Esto es especialmente importante porque, como más adelante vamos a ver el lenguaje XPath, las versiones 2.0 de XSL y de XPath son las que comparten toda una serie de funciones que trabajan en conjunto para que nosotros hagamos estas transformaciones, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos ajustado estos dos detalles, ya podemos crear el documento. Y aquí lo vemos. Vemos que ya nos da una serie de etiquetas predefinidas. Mirad, tenemos en primer lugar la declaración XML, lo cual
ya nos indica, como hemos visto, que los archivos XSL son un tipo de archivos de marcado, ¿vale? Son un archivo XML que tiene una serie de etiquetas predefinidas orientadas a la transformación de documentos XML. Esta es la causa de que nosotros con XSLT podamos generar documentos de diferentes tipos, pero siempre en lenguajes de marcado, porque todo esto gira en torno a los lenguajes de marcado. Vale, entonces, a continuación de la declaración XML, lo que vemos es el nodo raíz del documento XSL. ¿Vale? Vemos que la etiqueta que marca este nodo raíz, este de aquí, ¿veis? XSL::stylesheet, no es una etiqueta como las que hemos estado manejando a lo largo del curso. Vemos que tiene dos valores separados por un punto. En esta sintaxis, el verdadero nombre de la etiqueta es el valor que está a la derecha de los dos puntos. El valor que está a la izquierda es lo que se denomina un prefijo XML. Ya sabemos que en XML las etiquetas son definidas libremente en cada momento por el autor de ese marcado, de ese trabajo de marcado. Y por este motivo, en ocasiones, puede haber conflictos con el nombre de las etiquetas, ya que al trabajar con estructuras XML de distinta procedencia, dos etiquetas pueden tener el mismo nombre refiriéndose a cosas diferentes, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, la etiqueta partida se refiere a una partida parroquial de bautismo, pero en otros documentos XML que marquen otro tipo de información, partida puede referirse a una partida de un videojuego, por ejemplo. Entonces, en estos casos, para resolver ese conflicto en el que dos etiquetas tienen el mismo nombre teniendo estructuras distintas porque se refieren a objetos diferentes, XML nos da la posibilidad de resolver este conflicto sin tener que alterar una de las estructuras XML. Lo que hacemos es utilizar justamente los prefijos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a nuestras partidas, veis que aquí tenemos la partida marcada. Pues, por ejemplo, podríamos decir que partida ahora va a ser btm, partida, y aquí abajo también se nos ha añadido. Y a la de los videojuegos, ¿vale? Imaginaos que ahora aquí vamos a juntar otra partida diferente, pues podríamos decir vdj partida, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya tendríamos una partida distinta, ¿no? Y podríamos decir que tiene la estructura, por ejemplo, de título Super Mario. La partida fue en la fecha 2023-01-25 y toda una serie de atributos que podría tener ficticiamente este nuevo objeto partida que me he inventado. Sin embargo, como veis, el código XML tiene un error grave, está señalado en rojo, aquí lo veis. Y el error que nos indica Oxygen es que el prefijo btm partida, no sea is not bound, no sea, como diríamos, declarado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos uso de los prefijos XML, tenemos que hacer como una pequeña glosa, una pequeña declaración de qué son esos prefijos, ¿vale? Porque ya que lo utilizas tienes que dar en el XML la información de por qué estás usando ese prefijo, ¿de acuerdo? Y entonces esta declaración se hace indicando el namespace. Este namespace se declara con la sintaxis siguiente. Como yo aquí estoy utilizando el prefijo, bueno, pues aquí mismo voy a decirle XML ns de XML namespace, y ahora le declaro el prefijo. Digo btm igual a, como veis, es un atributo. El atributo es XML namespace btm y ahora le doy el valor del atributo, que es esa referencia o esa glosa al namespace. Bueno, pues yo aquí lo que voy a hacer es poner partida de bautismo. Veis que ya de aquí me desaparece el error y pasa a aparecer en videojuego, que tampoco lo he declarado. Bueno, pues tengo que hacer lo mismo. Aquí digo XML ns vdj, que es el prefijo que he usado, igual a, y digo partida de videojuegos. Vale. Entonces, como os digo, esta declaración, este namespace, puede ser simplemente una glosa, como yo acabo de hacer. Sin embargo, normalmente lo que vamos a encontrar es que en este namespace se pone algún tipo de URL o una referencia a un documento extenso en el que está documentado, en el que está explicado de una manera bastante extensa cómo utilizar las etiquetas de este namespace, ¿vale? Entonces, yo ahora voy a borrar de mi XML todo esto para volver a nuestra hoja XSL. Si os fijáis, en estas etiquetas XSL tenemos el nombre de etiqueta propiamente dicho, que es StyleSheet,
y el prefijo XSL. Y entonces aquí se nos declara que el namespace de XSL es esta dirección web. Y si accedemos a esta web, lo que vamos a encontrar es una extensa documentación sobre XSLT, namespace, elementos, atributos, ¿vale? Esto es a lo que me refería. Normalmente cuando declaras el namespace lo diriges a un sitio en el que está extensamente documentado el repertorio de etiquetas que se utilizan en ese espacio o con ese prefijo, que es lo mismo, ¿no? Vale, bueno, pues una vez que ya tenemos claro estas bases de XSL, ya tenemos nuestro nodo raíz, vamos a empezar a definir nuestra transformación. Las transformaciones XSL se basan en un diseño de plantillas, ¿vale? Templates o plantillas. Cada transformación que realicemos se basa en la definición de una plantilla que está delimitada por la etiqueta template. Entonces lo que vamos a hacer aquí nosotros es abrirnos una nueva etiqueta template. Ya sabemos, aquí nos lo sugiere Oxygen, que siempre como estamos en XSL el prefijo va a ser XSL, y ahora de todo el set de etiquetas XSL yo voy a utilizar la etiqueta template. Veis que aquí ya me aparece sugerida. Pulso Enter y ya la tengo. Entonces dentro de esta etiqueta es donde yo voy a definir las reglas de mi transformación. Vale. Como veis me da un error. El error es que efectivamente template tiene un atributo obligatorio, que es el atributo match. Entonces se lo voy a poner y ahora vemos de qué se trata. Atributo match. Mirad, el atributo match corresponde al punto del XML a partir del cual vamos a realizar nuestra transformación, ¿vale? Este valor sigue la sintaxis XPath. Hay un vídeo en este curso sobre la sintaxis XPath y entonces es un sistema muy similar a las rutas al sistema de rutas que tiene cualquier sistema operativo. Por ejemplo, en nuestro XML teníamos un nodo raíz partidas y luego nodo partida. Vale, pues entonces la ruta a una partida sería, como veis, voy a empezar con una ruta absoluta que viene delimitada con la barra, partidas es barra partida. Como en las rutas del sistema tengo un primer punto que es partidas, barra, y luego desciendo a partida. Es como cuando en el sistema vas avanzando de carpetas en el explorador de archivos y la ruta se va añadiendo con barras, ¿vale? Entonces, la ruta de una partida pues sería partidas barra partida. Por ejemplo, la ruta para llegar al texto de una partida pues sería partidas, partida, barra, texto. Si nos posicionásemos, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí en nuestra etiqueta template nos posicionásemos en el nivel de la partida, es decir, el punto en el que empezásemos sería el punto partida, la ruta al texto en realidad sería la ruta relativa a texto, sería simplemente texto, porque nosotros empezaríamos en partida, ¿vale? Entonces recordad que las rutas relativas empiezan sin separador y desde el punto en el que nos posicionemos. Entonces, si nosotros estuviésemos en partida, para llegar a texto solo tendríamos que poner texto. Para llegar a fecha, sin embargo, como fecha está, si recordáis, fecha está dentro de texto, pues la ruta está desde partida hasta fecha, sería texto barra fecha, ¿vale? Como en realidad nosotros lo que vamos a hacer es transformar todas nuestras partidas, todo nuestro árbol de partidas, pues el punto de partida para nuestro template en realidad va a ser la raíz, partidas. Pues con esto ya tenemos definido nuestro template o nuestra plantilla, ¿vale? Entonces dentro de este ámbito de la plantilla es donde debemos colocar la estructura que queremos que tenga el documento transformado, que en nuestro caso va a ser un documento HTML. Así que lo que vamos a hacer es insertar un árbol HTML. Aquí lo tenemos. Que no se nos olvide que el nodo raíz HTML siempre tiene dos etiquetas hermanas como hijos, que son la etiqueta head y la etiqueta body. Dentro de la etiqueta head, un punto fundamental va a ser la etiqueta title, que es la que define el nombre de nuestro sitio, que ya sabemos que era partidas de bautismo,
¿De acuerdo? Entonces con esto ya tenemos un poco la estructura base de nuestro HTML, del HTML que vamos a generar. Vale, entonces ahora vamos a ver cómo recuperar valores, ¿vale? Cómo aquí estamos definiendo la transformación que vamos a realizar, pero nosotros para llenar esta transformación necesitamos tomar los valores de nuestro XML, que es el que tiene toda la información. Entonces, vamos a partir de nuestro documento, vamos a partir del documento de partidas con el que terminamos el repaso de XML, ¿vale? Este documento que tiene una sola partida. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto que la estructura del documento era partidas nodo raíz y dentro iba a estar cada una de las partidas bajo la etiqueta partida. Cada partida tiene varios subelementos que son la información del folio, la información de la cara, la información del número de partida que en este caso hemos llamado ID, el nombre de a quien pertenece esa partida, el texto propiamente dicho de la partida. Dentro del texto de la partida decidimos que íbamos a etiquetar a modo de ejemplo para ilustrar la fecha. Entonces dentro de texto tenemos el elemento fecha y finalmente como último subelemento de partida tenemos la firma. Vale, entonces esta es la estructura que vamos a transformar en este tema. Como ya hemos quedado que lo que vamos a hacer es transformar la partida XML que teníamos resultante del tema de repaso de XML y lo que queremos es hacer una visualización de esa partida utilizando el procesador de XSL y le vamos a hacer una visualización HTML, pues vamos a aprovechar la visualización que hicimos manualmente en el tema de HTML para intentar sacarle rentabilidad con XSL. Vamos a ver ahora en un momentito qué significa eso. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar reproducir en este árbol HTML más o menos la estructura que hicimos en el tema de HTML. Vale, entonces, lo primero, dentro del body le vamos a añadir el divisor principal, el bloque principal, que era un bloque div con clase main. Y dentro teníamos un encabezado principal que era partidas de bautismo y un encabezado secundario que era como un titulillo de la partida. Vamos a poner partida 1 porque en este caso solo vamos a hacer la que tenemos transcrita. A continuación venía el bloque de la partida, ¿no? Y entonces teníamos otro div. Recordad que hay que cerrarlo. Y entonces en clase teníamos que era clase partida. Y dentro de este divisor estaba la tabla que encerraba la información de la partida y que tenía 3 filas. Entonces, ahí lo tengo. La primera fila era el encabezado, entonces las celdas son TH. Y aquí voy a incluir la lista sin numeración que teníamos con el folio, la cara, el número de la partida y el nombre. Vale, entonces diríamos UL, una lista sin numerar, y 3 elementos, que serán el folio, el número y el nombre. Vale, entonces para recuperar datos del XML de base utilizamos la etiqueta XSL value of. Entonces, como yo aquí en cada uno de estos elementos de lista quiero recuperar los valores correspondientes que hay en el XML, pues abro la etiqueta value of y le digo la ruta desde partidas. ¿Veis? Nosotros en el template nos hemos situado en nodo raíz partidas, pues ahora yo aquí desde partidas le tengo que decir cómo llegar a folio, que es la información que me interesa. Bueno, pues desde partidas la ruta relativa es partida, que es el siguiente paso, y folio. Vale, y con esto aquí ya se me insertaría la información del XML. En número hacemos lo mismo, diríamos XSL value of y le indicamos la ruta hasta el número de la partida, que sería partida y el elemento es ID, acordaos. Fenomenal. Y entonces en el nombre lo mismo, ponemos una nueva etiqueta value of y decimos partida y nombre. Vale. Entonces, vamos a proceder a transformarlo, ¿no? Vamos, para ver que todo está correcto, con estos 3 valores sencillitos que hemos recuperado, vamos a hacer la transformación para ver qué resultado nos da. Para realizar esta transformación,
En Oxygen es muy sencillo, lo podemos configurar para que se haga automáticamente. En otros sistemas no es automático y tendríamos que incluir una etiqueta en el archivo XML. Entonces, en el archivo XML añadiríamos una etiqueta declarando que el fichero XSL que le corresponde a este XML es el que hayamos creado, y el navegador al leer el XML automáticamente le aplicaría los estilos, ¿vale? Entonces, en Oxygen, sin embargo, el procesador hará la transformación y ya nos generará un archivo con el resultado, ¿vale? De manera muy cómoda. Solo tenemos que configurar esa transformación. Vamos a ver cómo lo hacemos. Oxygen nos da la posibilidad de configurar esta transformación tanto en el XML como en el XSL, es decir, que nosotros realicemos la transformación desde cualquiera de los dos archivos. Como nosotros en este tema vamos a estar editando realmente el XSL, yo la voy a configurar en este, pero los pasos son exactamente los mismos para hacer la configuración en el XML. En primer lugar tenemos que pulsar este botón Play, que lo que hace, como veis, es aplicar transformación. Entonces, vemos que se nos abre esta ventana para definir escenarios de transformación. Como no tenemos ningún escenario, pues tenemos que crear un escenario para este caso particular. Entonces, pulsaríamos New, XSLT Transformation, y entonces voy a llamarlo HTML, ¿vale? Voy a decir que este escenario es para transformar en HTML. En esta ventanita de XML URL es donde le vamos a indicar el archivo original XML, es donde vamos a hacer explícita esa conexión. Entonces, veis que aquí ya me sale, pero por si acaso a vosotros no os sale, yo voy a abrir esta carpeta, que veis que me lleva al proyecto, y entonces aquí selecciono partidas XML y lo abro, ¿vale? Como comentábamos al principio del tema, en las transformaciones XSL se utiliza por un lado un documento base XML, por otro un documento XSL con unas instrucciones para la transformación, pero esos dos documentos necesitan entrar en lo que se llama un transformador o procesador de XSL. Aquí en el escenario que estamos editando, que estamos creando en Oxygen, vemos que esos transformadores o procesadores ya van incorporados. Oxygen nos los ofrece ya incorporados en su interfaz. Entonces, si desplegamos esta pestaña, vemos que tenemos diferentes opciones. Ya esto es entrar un poco en los entresijos de cada transformador, de cada procesador, cómo funciona cada uno. Normalmente es correcto dejar el que nos ofrece Oxygen por defecto, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente para que veáis aquí una muestra de los diferentes procesadores que se ofrecen para las transformaciones XSL. Entonces, ahora en Output, que es lo que nos va a generar, yo le voy a decir que me guarde un archivo, que el archivo se guarde, ¿vale? Y entonces yo le voy a decir aquí que me guarde un archivo llamado index.html, ¿vale? Lo guardo. Entonces le digo, además, activo esta opción para que cuando hagamos la transformación directamente se nos abra en el navegador. Y de aquí voy a desactivar que nos muestre los resultados en XML, porque en realidad los estamos generando en HTML, con lo cual no nos interesa ninguna visualización XML. Pulso OK, veréis que se nos ha activado. Si no, activad, aseguraos de que este tick esté activado. Y ahora sí, le damos a Apply Associated. Y aquí veis, de manera muy rudimentaria, ya sabéis que todavía no hemos metido ninguna información de estilo, pero que ha recuperado los valores. Fijaos, tenemos número de folio, número de partida y el nombre, ¿vale? Si vamos aquí a la partida, vemos que coincide 1325 Mariano. 1325 Mariano, ¿de acuerdo? Entonces, con esto ya sabemos cómo recuperar valores de nuestros documentos XML en un XSL. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer para tenerlo un poco más vistoso es aprovechar el CSS que elaboramos en el tema de CSS para esta visualización HTML. Vamos a
a meterlo aquí en el XSL, que al final es al ser una estructura HTML, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que vimos en el tema de HTML. Entonces, vamos a añadir la conexión con el CSS, que ya sabéis que es con la etiqueta link. Aquí, como no es un archivo HTML, tengo que hacer yo el apaño de cerrarla. Sabéis que es una etiqueta única que se cierra en sí misma, y entonces aquí le digo rel igual a style sheet y href va a ser style CSS. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Abrimos, hacemos la transformación de nuevo y ya veis que nos ha cambiado la visualización. Ya tenemos la fuente cambiada, tenemos este encabezado con un sombreadito gris y la información en vez de en lista separada. Vale. Bueno, pues vamos a añadir el texto de la partida en la segunda fila de la tabla. Añadiríamos una celda nueva, en este caso TD porque no es encabezado. Recuperaríamos el valor con la etiqueta XSL value of, que ya veis que me la selecciono aquí. Y recordad, desde partidas le indicamos la ruta, que sería partida barra texto. Entonces acordaos que aquí en esta celda, para que se apliquen el CSS correspondiente, le tenemos que decir que la clase es texto. Recordad que fue lo que definimos en el tema de HTML. Y en la última fila teníamos una celda de clase firma y tenía una lista con dos elementos. Un elemento que va a ser la firma recuperada del XML, con lo cual tengo que hacer otra etiqueta value of e indicarle partida firma, y otro elemento de lista que era el enlace para mandar un correo. Entonces le diría un enlace con destino mail to y una dirección que me había inventado, que no sé si era contacto@gmail.com, contactar. Si alguno de estos pasos no lo veis muy claro, podéis ir al vídeo del tema de HTML o de CSS, si es algún asunto de visualización y estilo, para repasarlo y recordar un poquito estos asuntos, ¿vale? Entonces, vamos a ver en qué queda esta transformación, una vez que ya hemos recuperado todos los valores de la partida. Como veis, tenemos la visualización perfecta, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿no? En el tema de HTML vimos que teníamos que ir poniendo manualmente, tuvimos que ir configurando manualmente dónde iban cada uno de los valores de la partida. Tuvimos que meter la información del folio en el li, la información del número manualmente, el 25 manualmente en otro li, el nombre en otro, el texto en otro, con unas etiquetas internas, la firma en otro, y así sucesivamente. Fijaos que en XSL estamos recuperando esos valores automáticamente de nuestra base de datos de información, es decir, nosotros marcamos una fuente de información y no necesitamos extraer datos manualmente, sino que en nuestro XSL definimos directamente de dónde se extraen los datos para que automáticamente se recupere. Esto tiene varias ventajas. Una es que si por cualquier circunstancia la información cambia en la base de datos XML, se actualiza automáticamente, tendremos la visualización actualizada en la XSL. No tendremos que estar cambiando la base de datos y cambiando el HTML, sino que como XSL lo toma directamente de XML, ya estará actualizado y al día. Otra ventaja, por supuesto, es que si yo hago una nueva base de datos de partidas y tengo una partida diferente, con este XSL también directamente solamente tendré que conectar los dos documentos y automáticamente se actualizará. ¿Vale? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un nuevo documento base de partidas marcadas en XML, ¿vale? Imaginaos, yo creo aquí un nuevo documento XML. Igual, con raíz partidas. Y entonces voy a transcribir otra partida, la segunda. Vale, me lo paso aquí. Entonces,
Entonces, si yo hubiese hecho una visualización HTML específica con el contenido dentro del HTML, yo ahora tendría que tomar todos estos datos etiquetados y pasarlos de nuevo al HTML. Sin embargo, como yo ya tengo mi XSL diseñado, puedo aquí mismo añadirle la etiqueta de conexión, le digo esta, mirad, aquí Oxygen nos la da, le digo type text XSL, esto es un estándar, esto es así, no tiene más tutía, y le doy la referencia que es partidas.xsl y fijaos lo que pasa, yo simplemente con darle al play le digo que ejecute el escenario estándar, yes, y me lo ha recuperado perfectamente. Vale, aquí lo veis. Me he ahorrado simplemente con tener mi fuente de datos, la transformación se realiza automáticamente. No necesito manualmente ir metiendo los datos en el HTML. De esta manera tengo los datos estructurados por un lado, mi visualización configurada por un lado y el procesador me lo junta y me saca el documento HTML con la visualización y con el CSS si lo tengo diseñado también, como es nuestro caso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en este punto hemos transformado automáticamente una partida que teníamos en XML en un documento HTML usando las transformaciones XSL. Pero claro, ya que hemos preparado un diseño HTML para una partida que al final es un elemento que tenemos repetido, no tenemos muchas partidas y todas en principio tienen los mismos datos, lo interesante sería que esa transformación que hemos diseñado se la pudiésemos aplicar directamente de golpe a todos nuestros objetos partida, ¿no? Eso sería como la automatización ya ideal. Bueno, pues uno de los principales usos que nos provee la programación es justamente la automatización de tareas repetitivas. Que de hecho en nuestro día a día es bastante frecuente que nos encontremos con la situación de tener que realizar la misma acción o la misma secuencia de acciones una y otra vez, pero con distintos objetos. Por ejemplo, imaginaos cuando estamos calificando un examen, pues me voy a poner en un supuesto muy sencillo, un examen tipo test, ¿vale? Lo estamos calificando, entonces la secuencia de acciones para corregir ese examen siempre es la misma, es coger una pregunta, ver qué respuesta hay en el examen, comprobar si se corresponde con la respuesta verdadera y ponerle un resultado sí o no, bien o mal. Y pasar a la siguiente y hacer lo mismo, ver qué pregunta es, ver la respuesta, comprobar si la respuesta que se ha dado se corresponde a la respuesta correcta y en función de eso poner un resultado. También pasa, no sé si os acordáis, cuando usábamos cámaras de fotos, que eran no el móvil, sino una cámara de fotos de las antiguas, de las digitales, pero de las antiguas, siempre teníamos la tarea de, cuando sacábamos las fotos de la cámara, pasarlas al ordenador y siempre había como les salían con un nombre muy extraño, había que cogerlas todas e ir cambiándoles de nombre, ponerles una fecha, ponerles un indicativo, lo que fuera. Pues esto también es una acción repetida que se hace de manera sistemática, que es seleccionar un archivo, renombrarlo, seleccionar otro archivo, renombrarlo, seleccionar otro archivo, renombrarlo. Estas son las tareas que típicamente se suelen programar, se suele hacer una automatización mediante la programación, ¿vale? Y para resolver este tipo de tareas se utiliza lo que llamamos iteración. Los lenguajes de programación nos permiten definir bloques de código que se repitan tantas veces como necesitemos, ¿vale? Es decir, damos esas acciones que son las que se van a repetir y lo configuramos para que se repite tantas veces como necesitemos. Es lo que se llaman bucles, ¿vale? Es la iteración a través de bucles. En nuestro caso, en el nodo raíz partidas, tenemos una serie de nodos partida a los que queremos aplicarle automáticamente la misma transformación, ¿vale? Y son nodos partida que siempre tienen además la misma información, o sea que no hay ningún problema. Pues en el lenguaje XSL tenemos una etiqueta para definir estos bucles, tenemos la etiqueta for each. Os la voy a enseñar por aquí. Os la voy a poner por aquí, mirad, tenemos la etiqueta XSL for each que nos va a permitir definir bucles, ¿vale? Tiene también un atributo select que en él, con sintaxis también XPath, indicamos el criterio para seleccionar los nodos sobre los que se va a aplicar el bucle, ¿vale? Entonces, todo lo que coloquemos entre estas etiquetas for each es el trozo que se va a repetir una y otra vez, tantas veces como nodos se encuentren con lo que indiquemos en el select. En nuestro caso, lo que queremos que se repita una y otra vez es la transformación del bloque que engloba las partidas, ¿vale?
Voy a borrar de aquí esta etiqueta. Fijaos que nosotros tenemos aquí el bloque de clase partida, pero claro, fijaos que justo antes tenemos el titulillo partida 1, que en realidad si queremos que sea partida 1, partida 2, partida 3, también tiene en cierto modo información de la partida, tiene el número de partida. Entonces nuestro for each va a incluir desde el h2 hasta el final de la tabla, ¿vale? Entonces aquí pondríamos un XSL for each y entonces en el select le tenemos que indicar qué queremos iterar, sobre qué queremos que se haga el bucle. Bueno, pues recordad que nuestro template tiene como punto de partida el nodo raíz partidas, y lo que nosotros queremos, la información que nosotros vamos a recuperar una y otra vez de manera secuencial, sucesiva, es la información de cada partida. Entonces nosotros queremos que el bucle sea partida 1, partida 2, partida 3, partida 4, con lo cual lo que estamos iterando son los nodos partida. Así que lo que le voy a decir en el select es partida, ¿vale? Y entonces dentro de este for each es donde le voy a meter desde h2 hasta el final de la tabla, incluyendo el div de la clase, claro. Corto y pego aquí dentro, ¿veis? Dentro del for each me tiene que quedar el cierre de table y el cierre de div. Entonces este for each se va a repetir tantas veces como nodos partida encuentre en nuestro documento XML, ¿vale? Y los va a ir colocando con este código HTML. Fijaos que ahora en el template nosotros nos hemos puesto en el punto partidas, nodo raíz. Y dentro de este for each nos hemos situado en partida, es decir, cuando el procesador de XSL entre dentro del for each estará dentro de partida, con lo cual la información que nosotros estamos recuperando dentro de ese bucle ya no podemos decirle que tiene que empezar a buscar en un elemento partida. Para cuando lleguemos a este punto, el for each ya ha dado ese paso partida, así que lo que tenemos que hacer es borrar de todos los value of este partida. ¿Por qué? Porque si los dejamos, la ruta que se va a interpretar es partidas en el elemento template de nuestro XSL, después partida en el for each, y cuando llegue a este punto dirá, ahora tiene que haber un nodo partida, o sea, otro nodo partida y dentro folio. No va a recuperar nada. De hecho, si le damos al play, tengo que reconfigurar esto. Vale, vamos a devolver a partidas XML, vale. Si veis, cuando yo le doy al play ya no me recupera ninguna información, porque en esas rutas no hay nada, porque no existen. Entonces hay que retirar de aquí partida, 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 partida y partida. Y entonces ahora sí le estamos dando la ruta correcta, que es partidas, partida, y dentro de este for each que ya está en partida, folio, ID, nombre, texto y firma. Le damos al play y vemos que efectivamente me ha recuperado la información correctamente. Claro, solo me pone una porque en nuestro XML solo tenemos una partida, pero ya que hemos transcrito esta otra como ejemplo, vamos a añadirla para ver cómo ocurre el bucle. Simplemente cogemos esto, voy a intentarlo, cogemos este nodo partida, lo copiamos, esto ya lo podemos cerrar y lo vamos a pegar aquí, ¿veis? Fijaos aquí en el outline que todo está correcto. Fijaos que tiene que haber nodo partidas exterior raíz y luego tiene que haber partida 13, partida 14, ¿vale? Entonces ahora esto lo guardamos y si nos vamos aquí y volvemos a hacer la transformación, veréis que ya me aparecen dos partidas. Me aparece la primera que tenemos, la número 25, y la segunda, número 1 del folio 14. Entonces solo nos quedaría marcar el resto de nuestras partidas de toda esa información en bruto que tenemos y simplemente con añadirlas a nuestro XML ya se irían añadiendo al HTML resultante de la transformación sin límite. Tantas como hay en el XML nos van a aparecer aquí. El último detalle que nos falta es que fijaos, como nosotros al principio solo habíamos hecho la visualización para una partida, pues nos pone todo el rato partida 1, partida 1. De momento lo que vamos a hacer es eliminar ese número de aquí de la visualización, dejamos solamente partida y ya veis que perfectamente. Ya tengo aquí
actualizado el documento de partidas XML en el que he marcado todas las partidas que teníamos en nuestro texto bruto, ¿vale? Ya están aquí, lo podemos ver en el outline de Oxygen, aquí lo veis, están todas las partidas, todos los objetos partida añadidos a la raíz partidas, y entonces la ventaja que tienen las transformaciones XSL es que simplemente con ir actualizando nuestra base de información centralizada, que es el documento o documentos XML, nosotros ya aplicando la misma transformación que hemos diseñado, que nos vale para todas las ampliaciones que vayamos haciendo de esta información y para otras, si son con este mismo formato, únicamente con darle al play, vamos a ver que, voilà, aquí tenemos ya todas nuestras partidas de manera visual, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esto lo hemos hecho utilizando simplemente los conocimientos que hemos adquirido de HTML, los conocimientos que hemos adquirido de CSS, pero de XSL únicamente hemos utilizado dos etiquetas básicas. La etiqueta que nos permite recuperar valores de los ficheros XML y la etiqueta que nos permite hacer bucles iterando sobre fragmentos de código que nos interesa que se repitan recursivamente de manera automática. Ahora vamos a pasar a ver en qué consiste XPath, pero más adelante en el curso profundizaremos un poquito más en otras etiquetas que nos ofrece funcionalidades extra de XSL y también en algunas funciones conjuntas de XPath y de XSL que nos facilitarán mucho el trabajo con estas transformaciones.